con Alvin Toffler, pero ustedes saben que mis clases no son la repetición de lo que dicen los libros. Mis clases son para que ustedes lean los libros. Entonces ustedes tienen que leer Alvin Toffler por su cuenta. El libro que yo estoy dando de Alvin Toffler, para empezar acá las clases de Seno 2, es uno de los varios libros que ha escrito Alvin Toffler. Él empezó escribiendo El Shock del Futuro, de Future Shock, en inglés, que es el primer libro impactante de Alvin Toffler. Tiene varios libros más, nosotros vamos a ver el segundo de los libros, que es El Shock del Futuro. No es El Shock del Futuro, es La Tercera Ola, de Third Wave. Y La Tercera Ola es un libro que es más bien explicativo de un proceso histórico. En el primer libro él muestra el impacto que según él va a tener todo lo que tiene que ver con la informática en el mundo en general. Y él muestra cómo mucha gente que no se va a acostumbrar a utilizar la informática, de pronto se va a sentir atrapada o se va a sentir que no puede entrar en ese lenguaje y va a quedar a un costado de la historia, igual que cuando hubo la imprenta, se empezaron a escribir muchos libros, se empezaron a imprimir muchos libros, y la gente que no sabía leer se quedó a un costado de la historia. Entonces él dice, igual, ahora la gente que no se adapte a las nuevas tecnologías va a quedar a un costado de la historia. Efectivamente, algo así ha pasado. Yo les cuento que en muchas instituciones, como la misma universidad, cuando fue obligatorio usar computadoras, algunas personas que trabajaban ahí, secretarias en general, prefirieron renunciar a la universidad en lugar de adaptarse a las computadoras. Entonces sí tenía razón Alvin Toffler, hubo un primer impacto donde la gente que no quería utilizar esto quedó a un costado. Yo también casi me quedo a un costado, porque hay gente que me ayuda para llegar a ustedes, y hay que estar, el problema de esto es que hay que estar permanentemente al tanto de todas las novedades que van ocurriendo. En la tecnología, una vez que aparece una novedad, van a aparecer 2, 3, 4, 5, 6, las novedades no van a parar, y es cada vez más acelerado el proceso. Una novedad trae otra, esa trae otra, entonces la gente que está en esto sabe que esas novedades tienen que ocurrir porque sencillamente cualquier cambio tecnológico implica otros cambios tecnológicos que van a hacer que este primer cambio sea más, digamos así, más completo, ¿no es cierto? No se podría pensar que un cambio en el Internet sería completo sin que hubiera la posibilidad de mostrar las imágenes de las personas. Al principio eso me pareció bárbaro, ¿no? Porque yo tengo hijas en el exterior. Me pareció bárbaro que hubiera esto porque entonces, mediante la computadora, yo podía ver a mis hijas, las que están lejos, ¿no? En otro país, en Estados Unidos, en Australia. Pero después ya con el celular fue mucho más interesante porque es un aparato manual, uno lo puede llevar a cualquier parte y podría estar yo en cualquier parte comunicándome con algún familiar que está lejos, en Australia, en Europa, en Estados Unidos. Es interesantísimo esto. Y poder ver la cara, poder ver las cosas, como no puedo yo viajar mucho, por muchos motivos, pero por lo menos con el asunto de la pandemia, por lo menos he podido ver a mis nietos, he podido ver personas que están lejos, nos hemos comunicado a través del Internet, que es fabuloso. Pero, ¿a dónde va con este libro Alvin Toffler? En este libro, Alvin Toffler nos dice que han habido tres grandes olas, ¿sí? La ola agrícola, ¿sí? La ola industrial tecnológica y la nueva ola, que es la informática. Y nos dice las características de estas tres etapas. Por supuesto que no se puede historiar así de manera arbitraria, pero todas las historiaciones son arbitrarias. Decir edad antigua, media, moderna, contemporánea, también es arbitrario. Es una cosa que hicieron los historiadores después de la Revolución Francesa. Y ahora la nueva época, la era contemporánea. Pero no podemos vivir siempre en la era contemporánea, o sea,
no te pensar de que desde 1789 se hacen por año. Así todas las divisiones que nosotros podamos, las divisiones que podamos tener son siempre arbitrarias, son siempre arbitrarias. Pero veamos, así básicamente, cuál es el pensamiento de Alvin Toffler. La primera ola es la ola agrícola, ¿sí? La ola agrícola es una ola que tiene más o menos estas características. Las personas tienen un tiempo amplio y un espacio amplio. En la época agrícola, el espacio amplio es el campo, la agricultura. Y para los reyes y para los que estaban en los grandes castillos, y quiero aclararles esto, muchas veces cuando uno dice un castillo, uno se imagina una edificación alta, así. No, el castillo es todo el lugar donde vive un noble, ¿no es cierto? Un noble, un perteneciente a la nobleza, tiene la edificación donde vive él con su familia, y alrededor tiene una gran extensión que es para él. Todo eso forma parte de su patrimonio particular, y más lejos está el campo en el cual pueden haber campesinos para él también. Pero la primera parte es una fortificación, y toda la fortificación con cultivos, con animales, con gente que está ahí trabajando, todo eso es parte del castillo. No es el castillo un edificio nomás, es todo eso es el castillo. Es como si dijéramos la mansión, ¿no es cierto? Eso es el castillo. Entonces, la gente vivía de una manera más holgada, digamos, porque, bueno, los relojes que habían eran el reloj de sol, el reloj de agua, los relojes primitivos que más o menos marcaban la hora para aquellos a los cuales les interesaba. Al campesino no le interesaba la hora con minutos, ¿no es cierto? Ustedes deben saber también que acá en Bolivia toda la gente campesina ha marcado sus horas con el sol, ¿no es cierto? El sol sale o el sol se oculta y la gente sabe más o menos cuándo va a salir el sol. No necesitan un reloj con horario. Entonces, durante mucho tiempo, en lo que sería la primera ola, hubo esta especie de libertad, si bien había esclavitud, todo aquello, pero había una especie de libertad en el hecho de no estar tan metidos en la lógica del horario o la lógica del límite preciso, ¿no es cierto? Eso va a suceder en la segunda ola. La segunda ola es la ola industrial. Cuando empieza la industria la gente se mete en fábricas, porque de pronto hay mucha gente que trabajaba en el campo y hay una persona que vende su campo porque dice me voy a poner en la industria, vende su campo y las personas que están ahí ya no pueden trabajar para el otro, porque otro tipo a lo mejor dice no quiero dejar este campo así nada más para mí, pero no quiero las personas que trabajan, chao, fuera. Y esas personas no tienen trabajo, entonces se van a las fábricas. Pero el trabajo en la fábrica es un trabajo bastante malo comparado con el trabajo del campo, porque las personas ya están en lugares específicos, tienen tareas muy específicas que hacer. La primera industria que se conoció era terrible porque no había absolutamente ninguna garantía de nada. Eran máquinas todavía muy imperfectas, que cortaban brazos, piernas, o sea, eran máquinas imperfectas, eran máquinas que producían mucho humo, mucho vapor, así que el trabajo ahí en las fábricas era un trabajo bastante duro. Si ustedes quieren tener una idea de cómo era ese trabajo, que fue primero en Inglaterra, porque fue el primer país industrial, pueden leer las novelas de Charles Dickens. Podría yo decir que Charles Dickens en Inglaterra y Carlos Marx, que también llegó a vivir en Inglaterra, han sido los principales críticos de este proceso de industrialización. De manera que la segunda ola se la puede leer muy bien con Alvin Toffler o con Charles Dickens o con Marx, ¿no? Esta es la segunda ola. Y además lo pueden ver con Charles Chaplin, que hizo algunas películas muy interesantes criticando ese sistema que todavía existía en algunos lugares. La película Tiempos Modernos de Chaplin es muy ilustrativa al respecto, porque ahí se habla de una persona que está trabajando en una fábrica. En una fábrica cada persona tiene algo que hacer. Supongamos que cuando empiezan a funcionar las cosas con una cinta que va pasando así y va llevando las cosas, digamos que hay una persona que le llega ahí una parte de un motor y él tiene que poner 4 tornillos ahí. Y es todo su trabajo.
Pasa esa parte del motor, pone 4 tornillos. Pasa otra vez 4 tornillos. Pasa otra 4 tornillos. Es lo único que tiene que hacer el tipo, poner 4 tornillos durante todo el maldito día. Nada más. Chun, 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 chun. Nada más. El tipo se convierte en parte de la máquina. Porque en esas épocas, toda la cuestión de las máquinas era una cuestión imperfecta. Entonces, las máquinas hacían una parte del trabajo, de acuerdo. Pero había otra parte del trabajo que lo tenían que hacer los seres humanos. Hoy en día ya no. Hoy en día ya hay máquinas que hacen todo. El ser humano no tiene que hacer absolutamente nada. Y esas máquinas son las que van a ganar y son las que van a trabajar. Pero antes tenía que haber seres humanos para suplir algunas cosas que todavía no se las podía hacer con la máquina. Entonces el ser humano era como parte de la máquina. El ser humano que tenía que colocar estos tornillos en determinados lugares y pasa, el tipo colocando tornillos toda la mañana, toda la tarde, todo el día. Es lo único que tiene que hacer. Y muchas personas tenían que hacer este tipo de trabajo mecánico. Es decir, que en la segunda ola, la ola industrial, el ser humano se va volviendo en parte de la máquina. Es un trabajo absolutamente mecánico, absolutamente idiotizador, ¿no es cierto? Porque es idiota el hecho de estar simplemente haciendo algo como parte de una máquina, convirtiéndose uno mismo en parte de la máquina. Terrible. Pero esa fue la segunda ola. En lo fundamental, la segunda ola era eso, convertir al ser humano en parte de la máquina. Pero no era solamente eso, por supuesto. La segunda ola fue bastante dura porque la vida en las fábricas era muy, muy difícil. Había humo, habían accidentes, el ambiente era muy, muy malo y pagaban una miseria. Y en la fábrica tenían que trabajar a veces el padre, la madre y los hijos. Los hijos los tenían ahí como auxiliares para ayudar aquí y allá. Y no trabajaban de 8 a 12 o de 2 a 6. Trabajaban desde las 8 hasta casi las 10 de la noche. Era un trabajo inhumano absoluto, absoluto. Por eso tienen que leer a Charles Dickens, tienen que leer a Carlos Marx en ese aspecto, en la crítica del industrialismo. El primer industrialismo ha sido matador, terrible. El industrialismo va progresando después cuando hay tipos como Henry Ford, el que hace los autos, que él a la larga hace este trabajo más operativo, ¿no? De que la gente tiene que hacer una misma cosa, pero él dándose cuenta de que la gente se va a aburrir y se va a enfermar con eso, el tipo hace que la gente tenga sábado y domingo, y en algunos casos viernes, sábado y domingo, para descansar. El tipo les da descanso durante la semana, es el primer tipo que se le ocurre ñato. Tienen que descansar los obreros para que no revienten, ¿sí? Y además, el tipo trata de hacer los autos tan baratos, él decía, mis autos tienen que ser baratos hasta que incluso uno de mis obreros pueda comprarse su auto. Él quería que todo el mundo tenga su auto. Esa fue una de las maravillas de Henry Ford, hacer el auto tan económico como sea posible para que todo el mundo tenga su auto. O sea, el tipo tuvo algunas ideas interesantes dentro del exportador que era. Pero toda esta época industrial tiene que ver con la organización del trabajo. Acuérdense, la organización del trabajo, organizar el trabajo. Y eso está en todas partes, la burocracia que tenemos. Vean, ustedes quieren estudiar psicología. Bien, ¿dónde van a estudiar? En la Universidad de San Simón. Bien, vienen a la Universidad de San Simón y preguntan, ¿está la carrera de psicología? Sí, ¿cómo es la carrera de psicología? ¿Cuánto dura? Dura 5 años. ¿Sí? Cada año está dividido en semestres. Entonces son 10 semestres. En cada semestre tienen 5 materias. Cada una de las materias tiene un profesor diferente. Cada una de esas materias tiene además sus horarios. Entonces, en cada día de cada semana tienen materias en tales horarios, en tales aulas, a tales horas y momentos, con cada profesor. Está todo organizado. Pero claro, está tan organizado que si ese día, a esa hora, no vas a la universidad, a esa clase, te pierdes esa clase. ¿Sí? Una de las cosas buenas que tiene este salto que hemos dado a la tecnología, por las circunstancias que ya sabemos, es que a veces muchas de mis clases yo las grabo para que la persona que no pudo verlas las vea después, grabadas. Eso me ha llevado a poner mis clases grabadas en internet para que los chicos que no han podido estar en esa clase después la vean.
Y eso ha llevado a la cuestión muy curiosa de que personas en el exterior de Bolivia han visto mis clases. Entonces tengo felicitaciones de otras partes del mundo, donde la gente ve mis clases y me felicita por las clases, mientras que la gente de acá son vagos que a veces no ven mis clases, ni vienen a mis clases, ni las ven, ni nada. Entonces los vagos de acá no ven mis clases, pero la gente del exterior ve mis clases y me felicita. Qué bien sus clases, estoy siguiendo sus clases, bla, 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 bla. Ustedes han visto que en Internet hay muchas clases libres, ¿no es cierto? Eh, para todo, ¿no es cierto? Yo alguna vez quise aprender griego y latín, pero siempre he tenido interrupciones con esas cosas, y he encontrado un tipejo que habla de griego y latín, así que estoy reaprendiendo griego y latín por Internet, ¿no es cierto? Más allá de los libros que ya tengo. Entonces, vean, el Internet nos ha creado una libertad que efectivamente, changos, ya es la tercera ola. Esto que estamos haciendo ahora ya es parte de la tercera ola. Ustedes si quieren me ven, y si no apagan y se van a pasear, hagan lo que quieran. Yo siempre le he dado mucha libertad a mis alumnos. Yo siempre he visto así con asombro, les digo la verdad, no quiero hacer críticas. Ustedes saben que no me gusta. Porque así como yo critico a algunos, otros me pueden criticar a mí, está bien. Pero a mí nunca me pareció bueno eso de decir, el que no viene a mi clase a la hora se queda afuera, y cierran la puerta y la gente se queda afuera. ¿Por qué? O sea, ¿para qué? ¿Qué tienes en la cabeza? No, el alumno si quiere viene y si no quiere no viene. Y si quiere puede venir a tu clase, escucha tu clase y si se aburre se va. ¿Qué vas a hacer? No estamos tampoco en la escuela primaria o secundaria, ¿no es cierto? Yo ya les he dicho, cuando un alumno viene a mi clase presencial, tiene ganas de ir al baño y sale y vuelve, o sea, no tiene que pedir permiso, levantar la mano. Ya basta, esas son estupideces de escuela primaria para aprender ciertas normas de urbanidad, pero nada más. Ya en la universidad no. El que quiere venir a mi clase viene, el que quiere irse se va, el que no quiere venir no viene, el que quiere ir al baño va y vuelve, el que quiere descansar de mi clase sale, tiene algo que hacer, va y vuelve. El asunto es que lo hagan en silencio, que no jodan. Lo principal en mi clase es, si alguien tiene ganas de joder, afuera. Yo no me opongo a las ganas de joder, pero que jodan afuera, no en mi clase. Lo único. Y si quieres saber algo, levanta la mano, dialogamos, no hay problema. ¿No es cierto? Yo creo que esa es la mejor clase. Cuando hay una libertad y respeto de docente y alumno. Lo demás está bien, o sea, no voy a cerrar las puertas para que lleguen a orar eso. Es de colegio secundario, ya estamos en la universidad, ya tiene que haber otra cultura, una cultura universal, ¿no? Que implica una mayor. Entonces, yo supongo que mis alumnos tienen la suficiente madurez como para saber cómo portarse en clases. ¿Por qué lo hago? Porque eso, aunque ustedes no lo crean, changos, es parte de la tercera ola. La maldita segunda ola, que yo no quiero que vuelva nunca más, es la ola organizativa, la ola que te exige determinadas cosas como para que tú seas parte de una máquina. No importa cuál es el concepto que tengas de máquina. Entiéndame, una máquina no es solamente una cuestión de hierro con poleas. No, el concepto de máquina es el concepto organizativo de máquina, que empezó mucho antes que la idea de la máquina. Licen, sin embargo, habla Jimena, considero también de que la segunda ola, me imagino que ha dejado también aspectos positivos que podemos rescatar para poder utilizar y sea de nuestro crecimiento, ¿no? Es cierto, yo no descarto los elementos positivos. El asunto es ver en qué medida lo positivo engendra algo negativo. Por ejemplo, es bueno el orden, por supuesto, para toda la cantidad de cosas que hay que hacer. La burocracia, lamentablemente, es inevitable. Pero el exceso de burocracia es terrible, ¿no es cierto? Les comento algo, cómo la burocracia se corrompe. O sea, la corrupción va unida a la burocracia. La corrupción existe desde la época de los faraones, pero de todas maneras, en la burocracia la corrupción es más fácil. Yo viví en La Paz durante un tiempo, cuando yo era mucho más joven que ahora, ya hace como 50 años que estoy en Bolivia, entonces, más o menos en el año 73, 74, 75, viví en La Paz. Y mi padre tenía que hacer algunos
algunos trabajos y entonces me pidió que yo me hiciera cargo de unos trámites en La Paz. Todo había que hacerlo en La Paz. Entonces yo me encargué de los trámites y le encargué a un abogado y el abogado me dice, mire, el trámite ya debe estar listo y si no está listo, usted cuando le lleve este trámite a la persona que lo va a atender, usted ponga en el medio del folder y los papeles, en el medio, ponga un dinerito, ponga, qué sé yo, 50 pesos, alguna cosita así. Entonces usted, al llevarlo a la persona, abre el folder, que la persona vea. Entonces usted dígale, necesito esto lo más pronto posible, tal vez unos 3 días. La persona va a mirar el dinero y usted cierra el folder y se lo da. Y a los 3 días lo va a tener. Bonito, ¿no? Lo hice y a los 3 días estuvo. Claro, tiene que hacerlo. No hay otra. No hay otra. Una cosa engendra la otra. Entonces la burocracia es tan terrible que para poder luchar contra la burocracia aparece la corrupción. Entonces la corrupción minimiza un poco la burocracia, pero la burocracia existe, siempre. Incluso dentro de la universidad hay cuestiones burocráticas terribles que yo no sé para qué existen. Por ejemplo, los docentes tenemos que presentar la siguiente certificación, que esto apareció hace unos años atrás. Tenemos que comprar primero unos papeles sellados. Con esos papeles tenemos que ir a la DPA, ¿sí?, que es la Dirección de Planificación Académica, y pedirles un certificado de que nosotros somos docentes en la universidad de tales materias. Ese certificado se lo tenemos que llevar a la dirección de carrera, de la carrera donde estamos. Como si la directora de la carrera o el director de carrera tuviera alguna duda de que nosotros somos docentes ahí. Pero está bien. Ahí él tiene ese certificado de que nosotros tenemos clases, ¿sí? Mario Barraza tiene clases de fenólogos así, y tiene clases de psicología social así. Y además vamos a la sección de personal. Entonces nos tienen que dar un certificado de que yo soy docente y no trabajo en una cuestión administrativa. Esos certificados también tengo que llevarlos a mi carrera. En la carrera procesan eso. Y esa cuestión procesada vuelve a la DPA y vuelve a la sección de personal. Sí, efectivamente, este señor es una doble certificación, que no tiene ningún sentido. ¿Por qué la han hecho? Porque es probable que algunos docentes no decían que tenían clases en otra facultad y entonces a veces se hacían un doble trabajo en el mismo tiempo, qué sé yo. Es posible que algunos docentes hayan hecho algunas cuestiones irregulares. Pero ahora todos tenemos que pagar haciendo cada semestre una certificación absolutamente estúpida que no tiene ningún sentido. Ya hemos pedido, ya basta de eso. Pero seguimos con eso. Entonces, claro, a veces uno puede decir, la naturaleza humana hace que nosotros no podamos tener orden nunca. Porque nosotros podríamos decir, ¿para qué sirve la policía? ¿Por qué tiene que haber la policía? Y tiene que haber la policía porque hay psicópatas. Y todavía nosotros, ni los psicólogos ni los psiquiatras, podemos arreglar el problema de la psicopatía. Si un tipo es psicópata porque tiene algún problema en el cerebro, si en lugar de XY tiene XXY o XXXY en algún cromosoma, resulta que ese tipo va a ser un psicópata toda su vida. Y no podemos meternos dentro de su organismo y cambiarle los cromosomas. Todavía no hay forma de hacerlo. Entonces, como esos cromosomas hacen que este tipo sea un asesino y un violador el resto de su vida, ¿qué vas a hacer? Lo metes en la cárcel el resto de su vida. Le tienes que dar de comer el resto de su vida porque el tipo es un psicópata. Un psicópata viola a una mujer y la corta en pedazos y cada pedazo lo va envolviendo y lo va repartiendo en diferentes lugares. Agarran al psicópata, lo meten en la cárcel. En la cárcel el psicópata dice que necesita tener una mujer. Le llevan a una mujer. El psicópata hace el amor con la mujer y después la corta en pedazos y saca los pedazos. O sea que a la cárcel no le hace nada al tipo. Ese es un psicópata. Les explico esto porque alguna vez un colega, abogado, me enseñó las fotos y me dijo, ¿qué dices de esto? Yo le dije, mira, no estoy en la cuestión de psicopatología, no hago psicología criminal. Pero bueno, podemos charlar un poco acerca de lo que es la psicología criminal, qué pasa con los psicópatas. Pero no es mi tema.
no es mi tema. Ahora, volvamos otra vez al tema de la FENO2. La segunda ola, evidentemente, como dijo Jimena, la segunda ola sí tiene sus cosas buenas. Necesitamos un orden para hacer las cosas. Por supuesto, la gente tiene que venir a la universidad tiene que procurar un orden. Entonces, esta es la carrera de psicología, dura 10 semestres, en cada semestre hay tales materias, para tales materias hay tales horarios, para tales horarios hay tales aulas, y en esos horarios, en esas aulas hay tales materias, tales docentes, bla, bla, bla. Todo organizado. Lo sé porque yo he sido varias veces. Licen, entrecortado, se le escucha entrecortado, Licen. No sé qué hacer con respecto a eso. Ahora, a ver, la universidad se las muestro como un ejemplo de la segunda ola. Y esto no significa algo malo, significa simplemente una característica. Para Alvin Toffler era malo, es decir, era una característica que tenía que superarse en la tercera ola. ¿Qué es lo que va a proporcionar la tercera ola? Más libertad. La segunda ola nos proporciona cosas muy interesantes, pero a costa de la libertad de la persona. La persona tiene que someterse a horarios, tiene que someterse a determinada organización burocrática. La organización burocrática nos permite la organización, pero nos quita libertad, ¿no es cierto? Alvin Toffler dice, la tercera ola, al eliminar todo lo burocrático, nos va a devolver la libertad que perdimos. Porque en la primera ola teníamos libertad, pero no teníamos orden, no teníamos mucha seguridad. En la segunda ola tenemos una cierta seguridad y orden, pero no tenemos libertad. En la tercera ola vamos a tener libertad y orden, porque todo lo van a hacer las máquinas. Las máquinas se van a encargar de la organización, no nosotros. No vamos a estar nosotros como parte de la máquina, ¿no es cierto? Una cadena de producción. Como les decía, que alguien tiene que poner 4 tornillos cada vez. Paso a cerrar 4 tornillos y ponerse. Otra vez, porque van pasando las partes. Y nada más, es lo único que voy a hacer todo el día. De 8 a 12, de 12 a 6, y eso de 8 a 12 a 6 ahora. Pero antes era desde las 8 hasta las 10 de la noche. ¿Sí? Apenas tenían unos minutos para comer. Todo el día haciendo el mismo trabajo. ¿Por qué? Porque los industriales de antes no tenían los ingenieros perfectos que hagan que no sea necesario que los seres humanos formen parte de la máquina. La máquina debería hacer todo, pero no sabían cómo hacer estos procesos. Entonces los procesos en los que la máquina no actuaba, actuaba el ser humano. Entonces el ser humano se convierte en parte de la máquina. Entonces la segunda ola es la ola maquinista, donde los seres humanos se van volviendo parte de la máquina en todo el sentido de la palabra, porque todos somos parte de una máquina, la máquina burocrática, la máquina educativa, la máquina de lo que sea. La segunda ola, el modelo de sociedad que se supone que tiene que haber. Entonces, es la segunda ola. La segunda ola es modelo industrial aplicado incluso a la vida cotidiana. ¿Sí? Eso es la segunda ola. Y no te, o sea, Licen, o sea, como que parte de la evolución también, ¿no? Creo que es la segunda ola. Ahora, mi pregunta, licenciado, es de que, ¿qué factores van a determinar o han determinado en su momento para que se diga, esta es la primera ola, esta aquí es la segunda ola? Si bien Toffler hace un análisis crítico de la parte política, para mí que es un futurólogo, porque realmente como que ha adivinado o en base a qué ha hecho este diagnóstico de que ahora es la tercera ola, todo lo que estamos viviendo, él ya lo había analizado más antes, el licenciado. Él escribió su primer libro, El Shock del Futuro, Future Shock, en más o menos 1970. En ese momento, la cuestión más grande vino después de la Primera Guerra de Irak, cuando Estados Unidos lanzó al
después de la de la primera guerra de Irak, Estados Unidos dijo, esto es lo que hemos utilizado. Y entonces hizo que todo el mundo pudiera tener acceso a esa tecnología, la tecnología del Internet. Pero antes ya empezó la tecnología de las computadoras. En 1970 ya habían muchas computadoras que empezaron en 1940, 1930. Eran computadoras enormes al principio, como un edificio. Eran computadoras enormes que mínimamente te agarraban todo un living, digamos, ¿no? Eran computadoras grandes. Y nadie, y lo van a leer en algunos libros que les voy a dar, nadie, ni los tipos más capos, pensaron que esas computadoras podían reducirse. Ninguno lo pensó, todos pensaron que las computadoras iban a ser grandes como un living. Entonces decían, incluso el director de la IBM dijo, tal vez en el mundo hay cabida para unas 3 o 4 computadoras, nada más. ¿Quién va a comprar computadoras tan grandes? Ninguno pensó que se iban a reducir. Incluso Bill Gates nunca pensó que se iban a reducir las computadoras y ninguno pensó que iba a haber el celular. Eso no lo pensó nadie. Entonces, la tecnología se ha ido acelerando tanto que pasó por encima de todas las predicciones posibles. Por eso hay autores que dicen, la ciencia avanzó, claro que avanzó, pero avanzó en un terreno que nadie se lo imaginaba. Todo el mundo pensó que iban a haber aviones supersónicos terribles y autos así que iban a volar. Y no, ¿para qué quieres que vuelen los autos? ¿Para qué? ¿Van a haber miles de autos volando? No. ¿Para qué quieres un avión que tenga la velocidad de la luz? O sea, olvídate, no es necesario. Pero la tecnología avanzó en aquello que nadie lo pensó, en las computadoras. Las computadoras enormes fueron siendo cada vez más pequeñas hasta la computadora personal, que nadie lo pensó, la computadora que tenemos en nuestra casa. Y después se une el teléfono con la computadora y aparece el celular. La mayor parte de los científicos no lo había pensado. Es decir, lo que está avanzando hoy en día ya no es solamente la ciencia como ciencia pura, sino la tecnología. La tecnología está avanzando muchísimo, muchísimo, y va a seguir avanzando cada vez más. ¿Qué esperamos de la tecnología en el próximo futuro? Computadoras que puedan suplir a los médicos y que nos den información de nuestra salud. Una computadora nos va a decir, usted sufre de esto y esto y esto y tiene que hacer esto y esto y esto. La computadora nos va a decir eso, la computadora va a reemplazar a los médicos. ¿Saben a quién no puede reemplazar la computadora? A las enfermeras. Porque las enfermeras tienen que hacer un trabajo práctico y tienen que tener una inteligencia práctica para saber qué hacer con un enfermo en un momento determinado. Así que las computadoras no pueden reemplazar a las enfermeras. Punto. Pero sí pueden reemplazar a los médicos, porque te pueden dar un diagnóstico. Por supuesto, hay el hecho de la operación quirúrgica, pero ojo, que hay robots que tal vez puedan hacer operaciones quirúrgicas. El mundo futuro, y eso lo van a ver en los próximos libros, es de los robots. La robótica está avanzando absolutamente mucho. ¿Cómo empieza todo esto? Porque todo esto empieza antes que a Alvin Toffler se le ocurra hacer estos libros. La cibernética es una cosa que le hace un señor llamado Norbert Wiener, que el tipo se le ocurre trabajar en California. Hay en Massachusetts, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT. En ese instituto hay tecnólogos, y esos tecnólogos son los que crean la cibernética. ¿Qué significa la palabra cibernética? Es la palabra griega kubernetes. Se escribe con Y, la Y se pronuncia como I francesa, I, kubernetes. Kubernetes es el timonel, el que guía una nave. Entonces Norbert Wiener hace una teoría, dice, podemos hacer máquinas que funcionen solas. Se podría hacer así, 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 así. La idea de que algo funcione por sí mismo y que no tenga ningún elemento extraño, es decir, que no haya nadie desde el exterior moldeándolo o manejándolo, sino que una máquina que funcione sola, por sí misma. Eso es la cibernética. Entonces la cibernética es el Kubernetes, es el timón, el que guía la nave. Entonces,
Norbert Wiener da la teoría de cómo se podrían lograr máquinas que funcionen solas. Pero eso después se ha aplicado a muchas otras cosas. Hoy en día ya hay, de pronto hubo una sociología cibernética, psicología cibernética, se aplicó a todo. Pero el asunto es cómo hacemos que algo funcione solo sin que a cada rato tenga que haber algo del exterior para modificarlo. Por ejemplo, una máquina. Esa máquina es una máquina procesadora de acero, hace láminas de acero. Entonces entra el acero de, qué sé yo, media pulgada, pero nosotros necesitamos un acero, unas láminas de acero de cuarto de pulgada. Entonces, ponemos la máquina y esa máquina va a presionar el acero que viene de tantas pulgadas para achatarlo y que salga de tantas pulgadas. Listo, la máquina funciona. Pero de pronto tenemos acero de más pulgadas. Tenemos que parar la máquina, poner otras cuestiones más pesadas para que el acero se achate otra vez. No, hacemos una máquina inteligente de manera que esta parte de la máquina le avisa a esta otra parte de la máquina que está viniendo acero un poco más grueso y por lo tanto tiene que hacer más peso. Entonces la máquina sola hace más peso, ¿sí? Pone en orden otros elementos de la maquinaria y la maquinaria sola va a hacer más peso para que ese acero salga también de media pulgada. Igual. La máquina sola, sin que nadie tenga que parar la máquina y arreglar nada. Eso fue una de las primeras cosas que se hizo con la cibernética. También la cibernética se aplicó, cómo no, en la guerra, porque habían cañones antiaéreos que a veces se atascaban porque estaban en algún lugar donde había desierto en la arena o en algún lugar que había mucho frío y el aceite de las máquinas paraba las máquinas. Entonces, para eso le pidieron a Norbert Wiener que los ayude. Entonces, él hizo cañones antiaéreos que funcionaban solos según lo que se necesitaba. No importaba si había arena entre medio o si había frío o si había lo que sea, el cañón anterior sabía lo que tenía que hacer y apuntaba exactamente a los aviones que venían. Esto que les digo no es nada lindo, la guerra no es nada linda, pero ustedes saben que la guerra muchas veces ha servido para hacer avanzar la tecnología, hacer avanzar la ciencia, es decir, que nosotros avanzamos cada vez que nos peleamos, ¿no es cierto? Entonces, lamentablemente la guerra ha servido para hacer avanzar la tecnología. Pero Norbert Wiener ayudó a todos, no le quedaba otra, porque si el gobierno te pide haga esto, tú haces eso. Pero Norbert Wiener creó la cibernética, escribió varios libros sobre cibernética. Hay uno que es para todo público, que es hermoso, se los recomiendo. Hay otro que ya es más especializado. Yo tengo el especializado, no entiendo nada, el que quiera se lo presto. De todas maneras, la cibernética aparece como una mezcla de ciencia y tecnología. Y eso aparece ya en los años 50 y tantos. ¿No es cierto? Alvin Toffler va a escribir en 1970 por ahí. Cuando ya la cibernética ha avanzado, cuando ya mucha tecnología ha avanzado, entonces Alvin Toffler dice, el mundo próximo es el mundo de la computación, las computadoras van a hacer todo. Y el tipo ya se imagina todo lo que va a suceder. Por supuesto, no va a ser el único libro que ustedes van a leer. Estos son 3 libros más que les voy a dar sobre cuestiones tecnológicas, cómo están avanzando. Y esa es la primera parte de la materia. Después van a ver ustedes otros libros de la materia que tienen que ver con cuestiones más filosóficas, más teóricas, pero que tienen que ver con cambios. Mi materia FENO 2 tiene que ver con todos los cambios que yo veo interesantes que están sucediendo en la humanidad y que van a crear una nueva humanidad. ¿Sí? En FENO 2 no me interesa el pasado, sino el futuro. En psicología social vemos el pasado para entender el presente, pero en FENO 2 vemos el futuro. Me interesa el futuro. Pero como futuro... Licen, ¿y qué opinas sobre, hablando de la tercera ola que menciona en el libro de Toffler, con los cambios que estamos avanzando y estamos en constante movimiento como humanidad, las terapias de la tercera ola también están implícitas dentro de lo que concierne la tercera ola, o es otro tema que se toma en cuenta? Yo pensé que era, antes de mencionar el libro, de leer el libro, me imaginé que era el libro de la tercera ola, usted mencionó, me imaginé las terapias de psicología de la tercera ola, mi falta de conocimiento. Sin embargo,
¿Se va a tomar en cuenta, la tercera ola toma en cuenta el área psicológica, la tercera ola, o eso es otra cosa que no está dentro de la tercera ola, hablando del comportamiento del ser humano? No, tienes razón, Jimena. En algún momento habrán robots que van a hacer psicoterapia, porque el ser humano es complejo, pero no tanto, o sea, no podemos exagerar la complejidad del ser humano y el inconsciente y todo. Nah, dejémonos de macanas. El ser humano es complejo, pero no tanto. Entonces, hay algunas pautas que yo pienso que las máquinas te pueden ayudar, ¿no es cierto? Lo que tienes que ver es que la máquina no, que funcione bien, ¿no es cierto? Tienes que tener un robotito que te ayude, pero que funcione bien la máquina. Es decir, tienes que buscar la forma de que la máquina no saque información. El grave problema, que lo vamos a estudiar después, el grave problema que tenemos ahora, tenemos mucha cuestión automática, mucha cuestión electrónica, mucha cuestión informativa, pero detrás de todo eso está el ser humano. Entonces, el problema es el siguiente. Tenemos celulares, que es la máxima maravilla tecnológica que uno se podría imaginar, pero también hay gente que controla los celulares, hay gente que controla las computadoras, hay gente que te puede robar información a través de lo que tú estás hablando. Por ejemplo, estamos dando acá una clase de Feno 2. Yo no sé si alguien está filtrando estas clases de Feno 2 para algún otro fin específico. No lo sé. Supongamos que la CIA está viendo qué dice este tipo Mario Barraza acerca de la tercera ola, todo esto. No creo que la CIA tenga interés en mí, o sea, mucho orgullo mío pensar que la CIA me va a filtrar algo. La CIA debe tener tipos más importantes que yo para inspeccionar. Pero supongamos que la CIA está interesada en ver qué dice Mario Barraza en la tercera ola. ¿Qué dice Mario Barraza en su materia FNO2? Mario Barraza dice que quiere hablar del futuro. ¿Qué diablos está hablando del futuro ese señor Barraza? A ver, nos interesaremos. Entonces, supongamos que la CIA me está grabando. O la CIA, ¿qué tal? Entonces, si la CIA me estuviera grabando, lo que nosotros podemos esperar es lo siguiente. ¡Wow! ¡Qué importante debe ser las clases de Mario Barraza para que la CIA se interese por Mario Barraza! O sea, es lo máximo que podemos esperar, ¿no es cierto? Y tenemos que hablar de la CIA. ¿Por qué? Porque la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo que era todo el gran conglomerado soviético, se desplomó. Y ahora queda Rusia y los otros países que eran comunistas se desplomó. Entonces ahora la CIA sigue siendo nomás la organización más importante de espionaje internacional en todo el mundo. Creo que una organización muy importante la tiene Israel, ¿no? Los servicios secretos de Israel son muy poderosos. Son más poderosos que la CIA, porque una vez los servicios secretos de Israel se metieron a espiar a la CIA. Es una sota que alguna vez dio mucho que hablar esto. Se enojó Estados Unidos con Israel porque los servicios secretos de Israel penetraron a la CIA, lo cual era aparentemente imposible. La CIA es la organización de servicios secretos más importante del mundo, pero fue penetrada por los servicios secretos de Israel, lo que me parece bien de parte de los israelitas. Interesantísimo. Pero vamos a esto. Ustedes saben perfectamente que se han hecho muchas barbaridades con este asunto del Internet. Hay señoritas que, por tener mucho afecto a un enamorado o quien sea, han permitido estar desnudas, han hecho una serie de cosas, y estos enamorados, que eran malos tipos, han agarrado todo lo que han filmado, lo que han fotografiado, lo que han grabado, y lo lanzan a otras personas. De manera que esa chica después ve su cuerpo reproducido en 1000 lugares. No solamente eso, se han hecho muchas cosas bárbaras. Saben ustedes que en Internet hay muchos niveles, digamos. Hay niveles cada vez más bajos, más bajos. Y hay niveles bajos de Internet donde incluso hay personas que pueden ver cosas que no deberían verse, ¿no es cierto? Hay una persecución sobre estos niveles bajos de Internet.
niveles muy bajos de Internet donde a lo mejor se pueden ver ejecuciones, violaciones, una serie de cosas. Y hay gente que paga para ver eso. Quiero pagar para ver esto. Entonces paga para ver una violación en serio. Entonces violan a una chica y se la hacen ver a la persona y la persona paga para ver eso. O pueden pagar para ver cómo matan a alguien. Son niveles muy bajos de Internet, muy bajos. Y hay gente que tiene acceso a esos niveles. Ustedes saben que hay niveles cada vez más oscuros, hay niveles prohibidos. Por ejemplo, las cosas que se mandan de digamos, el gobierno de Estados Unidos tiene que enviarle un mensaje muy, muy, muy secreto a alguien del mismo gobierno de Estados Unidos que está en otro país lejos. Entonces utilizan niveles, le llamamos muy bajos porque son muy, muy oscuros, digamos. Casi nadie puede acceder a ese nivel. Y en esos niveles se mueven todas las organizaciones secretas, los países, los estados. Pero hay gente que utiliza esos niveles para dar cosas prohibidas, ¿sí? Crímenes, un montón de cosas que pueden suceder. Hay gente que paga para ver esto. Entonces hay niveles bajísimos de Internet que se usan para eso. La conclusión, no hay nada que el ser humano haga para bien que no hayan otros que lo puedan hacer para mal. Es decir, el Internet se puede usar para muchas cosas hermosas y también se puede usar para perjudicar a las personas también. Entonces hay un problema, le llamaremos ético o moral, después al final de la FENO 2 vamos a hablar del tema, vamos a discutir la diferencia entre ética y moral, pero hay esta parte ética que mucha gente no la tiene muy, muy, muy clara, o hay psicópatas que tienen acceso a esto. Un psicópata puede ser muy inteligente, pero usar todo esto para hacer daño a otras personas. Así que hay una guerra terrible en este momento por el Internet. Hay una guerra permanente en Internet. Nosotros en este momento estamos tranquilos hablando de Internet, estudiando una clase, pero en este momento, hay una enorme cantidad de cruces de Internet de un lado a otro, donde hay personas que hacen bien, otras que hacen mal, hay de todo. Es una nube enorme de informaciones para bien y para mal, de todo lo que a ustedes se les puede ocurrir. Hoy en día la cosa es así, chicos. Cualquier cosa que ustedes piensen que se puede hacer, se puede hacer. Y cada vez es más terrible porque cada vez es más probable hacer cosas, cualquiera que sea, cosas buenas, cosas malas, cosas para bien, cosas para mal. Cada vez es más grande el poder que tenemos los seres humanos de poder hacer cosas y el peligro de que nos lleguen cosas también. Así que hay que tener cuidado justamente con lo que es bueno para la humanidad. Hay que tener cuidado porque puede ser malo para la humanidad también. Por eso es que al final de la FENO 2 vamos a ver algunos aspectos de la ética. ¿Qué tiene que ver esto de la ética, no? Ustedes saben que los psicólogos, cualquier persona que se recibe de psicólogo, tiene que hacer un juramento ético. Antes el juramento ético se hacía en la sociedad de psicólogos. Ahora se lo hace al finalizar la carrera, un juramento ético. Es decir, el psicólogo no puede utilizar todo lo que sabe para hacer daño a las personas. ¿No es cierto? Ahora, habría que ver si hay psicólogos que hacen el juramento ético y no les importa, porque después a lo mejor les pagan para hacer daño. ¿No es cierto? Hay psicólogos que pueden estar preparados y pagados para salas de tortura, donde el psicólogo sabe hasta dónde tiene que llegar la tortura antes de que la persona pueda perder la razón. Porque si pierde la razón, entonces ya no recibe la persona como una persona que dé datos confiables. ¿Para qué quiero torturar a alguien? Para que me dé datos que yo necesito. Yo sé que esa persona tiene datos que son secretos. Quiero sacarle esos datos. Entonces la persona sufre una tortura para que pueda dar esos datos que estas personas necesitan. Pero si te pasas de la tortura, la persona muere o se queda en un grado psicótico y la persona ya delira y ya lo que diga ya no sirve, ya no es útil. Entonces a esa persona tiene que matarla porque ya no les es útil. Eso ha pasado con las torturas que han hecho la mayoría de los gobiernos militares en Latinoamérica. En Argentina, en Brasil, en Chile, especialmente en esos países, los gobiernos militares han hecho torturas terribles que implicaban muchas veces la muerte de los sujetos.
Entonces, dejemos eso, dejemos eso. Hablemos entonces de las cosas positivas que nos puede traer la tecnología. La tecnología, muy interesantemente, ha entrado en la órbita de la teoría cibernética y la teoría informática. De la cibernética hemos pasado a la informática. Lo que estamos haciendo ahora es utilizar la teoría cibernética para una cuestión informática. Es decir, nos estamos comunicando a través de aparatos que han sido pensados desde la revolución cibernética de Norbert Wiener, ¿sí? Desde los años 50 hasta ahora han habido revoluciones permanentes que nos han permitido llegar a la tecnología que tenemos hoy, que nos ha permitido, en una peste como la que hemos tenido que pasar y todavía estamos ahí pasando, nos ha permitido por lo menos comunicarnos para no perder totalmente la razón de existir, porque si para nosotros la razón de existir es estar en la universidad, tanto docentes como alumnos, si esto se corta, de pronto se corta toda nuestra vida, ¿no es cierto? Nuestra vida deja de tener el sentido que tenía. El sentido mío es ser docente, el sentido de ustedes es estudiar psicología, estudian en la universidad. Se les corta aquello, no saben qué hacer. Tendrán que trabajar, estar en su casa, hacer alguna cosa. Y mucha gente que se quedó sin trabajar, aunque les paguen, fíjense esto, aunque una industria les diga, les vamos a pagar a nuestros trabajadores, pero por favor quédense en su casa. Estos próximos 3 meses tienen que quedarse en su casa, no salgan. Les vamos a pagar, pero no salgan, no vengan a trabajar. Y eso solo enloqueció a un montón de gente. Hay personas que no han soportado estar en su hogar, han terminado con violencia contra su propia familia, porque no soportaban estar en el hogar, tenían que salir a su trabajo. Su trabajo se había convertido en parte de su vida cotidiana, y no le puedes cortar la vida cotidiana a una persona así, porque sí, o sea, la persona dice, no, esta es mi vida cotidiana, no me la pueden cortar. Mi vida cotidiana es el trabajo. Cuando yo voy al trabajo descanso de mi familia, y cuando estoy con mi familia descanso de mi trabajo. Estoy usando estas cuestiones para poder sobrevivir. Si estuviera siempre con mi familia no sobrevivo, si estuviera siempre en mi trabajo no sobrevivo. Entonces voy al trabajo para ganar plata para mi familia y al mismo tiempo no discuto con mi esposa, no discuto con mis hijos. Estoy en mi trabajo, charlo con mis amigos, charlo con mis colegas, bla, bla, bla. Me canso de trabajo, vengo a la casa y estoy en mi casa con mi gente, con mi familia. Ojalá que mi familia funcione bien. Pero si estoy permanentemente con mi familia y estoy angustiado porque quiero volver al trabajo, porque quiero salir a la calle, esto se convierte poco a poco en un problema muy serio. Hay una especie de fobia al hogar, de fobia al lugar donde te han encerrado, te sientes encerrado entre, como se dice, entre 4 paredes, y es como si estuvieras en la cárcel, es como si fuera una prisión domiciliaria. Es terrible. Todo eso ha sucedido, y la gente que más ha eclosionado es gente en aquellos países donde no existe la cultura del orden. En Latinoamérica somos desordenados para todo. Hay un orden previsto, pero un orden que nunca lo cumplimos del todo, o lo cumplimos con un poco de bronca, digamos. Hay otros países como Japón, por ejemplo, donde el orden ya es parte de la cultura, ¿no es cierto? Ustedes deben haber visto en Japón, han pasado muchos desastres en Japón, terremotos, inundaciones, han pasado muchas cosas graves. Pero después de cada desastre, en diferentes partes de Japón, ponen personas que les dan de comer a los que se han quedado sin casa ni nada. ¿Y qué hacen los japoneses? Hacen una fila ordenadísima. Y en esa fila ordenada, ellos con todo orden van a recibir su plato de comida. En Latinoamérica hay lugares donde han habido también procesos muy, muy duros de inundaciones, todo esto. Y va la gente a buscar la comida y se pelean entre todos. Se pelean. En Latinoamérica no tenemos orden para absolutamente nada. Nada. Toda Latinoamérica comparada con Japón, desde el punto de vista del orden, no vale nada.
En Latinoamérica no tenemos orden, no tenemos educación, no tenemos respeto, no tenemos nada. Nos falta mucho todavía para tener un orden social. Y no me refiero al orden social, al orden militar, que viene y si usted no hace lo que yo le digo, lo mato. No, eso tampoco no es un orden. El orden tiene que ser integrado socialmente. Y eso ha pasado en Japón. Después de muchos años, ellos han integrado socialmente el orden. Ya son una sociedad ordenada, organizada por sí misma. No hay que ponerles una pistola ahí en la cabeza para decir tienes que hacer esto. No, la cultura misma es una cultura de organización. Por lo tanto, deberíamos en algún momento hacer esfuerzos para que en Latinoamérica la cultura misma vaya hacia el orden, para que nosotros seamos ordenados culturalmente hablando, no con una presión, no con una amenaza, ¿no es cierto? ¿Somos ordenados? No, todavía no, nos falta mucho, ¿sí? Que levante la mano el desordenado. Entonces, somos desordenados todos, pero tenemos que aprender, tenemos que llegar a una cultura del orden. Ahora, hablemos de la tercera ola. La tercera ola nos tiene que permitir una mayor libertad sin que esa libertad sea caótica. ¿Qué significa una mayor libertad? Que las máquinas hagan el trabajo del ser humano, y el ser humano deje de hacer ese trabajo. Vamos a ver un par de libros que hablan sobre eso. ¿Cómo es posible? ¿Cómo hay mucha gente que piensa que en algún momento determinado las máquinas deberían hacer todo el trabajo? Y si no hacen todo el trabajo, por lo menos una gran parte del trabajo. De manera que las personas trabajen de lunes a miércoles. Lunes, martes, miércoles. Y el resto del día para ellos, para estar con su familia, pasear, ¿verdad? Se podría trabajar 3 o 4 días a la semana y eso debería ser suficiente. ¿Por qué? Porque tenemos máquinas que podrían hacer todo ya. Y a los industriales no les da la gana de hacer esto. ¿Por qué? Porque no saben todavía cómo hacer con la gente desempleada. Con la gente desempleada, ¿qué tienes que hacer? Pagarle, pues. Y los industriales no quieren pagar y los gobiernos tienen que hacer lo propio. Vamos a ver un libro sobre el sueldo permanente, donde se supone que la mayor parte de las personas que trabajan hay que darles un sueldo permanente. El gobierno les tiene que dar un sueldo permanente. Independientemente del trabajo que tengan, si consiguen o si no consiguen. Un sueldo, el gobierno les tiene que dar. ¿Por qué? Porque necesitamos que una persona que de pronto se queda sin trabajo no se vuelva delincuente para conseguir el trabajo. Entonces, la mejor forma de que la gente no sea delincuente es darles, el gobierno les tiene que dar un sueldo por el cual él y su familia no se van a morir de hambre porque se queden sin trabajo. En ese lapso, hasta que la persona encuentre otro trabajo, tiene que haber un sueldo permanente que le asegure a esa persona que él y su familia no van a morir de hambre. Entonces, ese sueldo permanente que dan los gobiernos tiene que ser una especie de piso seguro para que la persona busque otros trabajos. Porque en el futuro, chicos, si lanzamos todo lo que pueden hacer las máquinas automáticas, millones de personas se van a quedar sin trabajo. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros si millones de personas se van a quedar sin trabajo? ¿Cuál es la forma de arreglar todo esto? Entonces, hay procesos de discusión que los vamos a estudiar. Discusiones a nivel de empresas privadas, de gobiernos, para ver cómo solucionamos este problema. Y hay varias formas de solucionarlo, pero una de ellas es el sueldo permanente, para que la persona no se quede insegura ante la falta o cambio de trabajo. ¿No es cierto? Pero esto nos está llevando muy lejos. Volvamos a Alvin Toffler. Alvin Toffler, ¿qué es lo que dice? Señores, ha llegado la tercera ola. ¿Qué significa la tercera ola? La ola de la informática, de la cibernética. Y a partir de esto, esta ola lo que va a hacer es que todo sea automatizado. Y tenemos que prepararnos ya para este tipo de mundo. Entonces, los libros posteriores que ustedes van a ver, más allá de Alvin Toffler, son libros que apuntan en esta dirección. ¿Qué sucede cuando todo se empieza a automatizar cada vez más? Vamos a recobrar más libertad. Eso es lo que quiero que entiendan. Mientras más automáticas sean todas las cosas en la sociedad, vamos a tener menos trabajo, vamos a tener más libertad personal.
¿Qué hacemos con esa libertad personal? ¿Estamos preparados para tener mucha libertad personal? No sé, no sé. Tenemos que preparar un mundo en el cual, si ya no vamos a trabajar más porque no es necesario, porque las máquinas van a hacer todo, tenemos que preparar una nueva humanidad, una humanidad que trabaje para sí misma, una humanidad creativa, no una humanidad que está obligada a trabajar, obligada a hacer cosas con su vida cuadriculada. No. Necesitamos libertad. Pero ¿cómo vamos a usar esa libertad? ¿Me voy a quedar en mi sillón, en mi cama, durmiendo todo el día durante 365 días al año? No. Nuestras vidas deberían ser más creativas. ¿Cómo van a ser creativas? A ver, si vamos a hacer que las máquinas funcionen para todas las cosas que hemos hecho nosotros, los seres humanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué trabajo vamos a hacer cuando ya no haya más trabajo? Tenemos que, si los gobiernos son conscientes, tenemos que poder hacer algo creativo. Pero no toda la gente es creativa, pero algo tenemos que hacer. Si de pronto las máquinas, oye, había un gato, está el gato ahí. Tenemos que nosotros ser creativos para que nuestra propia vida sea creativa. A ver si nos entendemos. No es cuestión de que yo tenga la obligación de trabajar. Yo tendría que trabajar en lo que yo quiero. Por ejemplo, un pintor de cuadros, un escritor, un músico, trabajan mucho. No es que no trabajan. El trabajo creativo es un trabajo también. Escribir una novela, hacer una sinfonía, hacer un cuadro, hacer una muestra de arte, cuesta mucho también. No es que eso no cuesta, cuesta esfuerzo, cuesta imaginación. Entonces, el arte, la literatura, todo cuesta también. Pero sería bueno que podamos ser productivos en algo que aumenta la cultura social en la cual vivimos. Vivimos en una sociedad, ¿cómo aumentamos la cultura de esa sociedad? Ahora usted me va a preguntar, ¿para qué queremos tanta cultura? No sé, changos. Lo que yo sé es que tenemos que dejar de vivir como animales, tenemos que hacer una sociedad más creativa, una sociedad mejor que la que hay, donde poco a poco los crímenes, la violencia y la estupidez que implican las guerras vaya decreciendo y que los seres humanos seamos más creativos, más generosos, más respetuosos, que hagamos sociedades cada vez más dignas de vivirse, que la vida misma valga más, ¿no es cierto? Tal vez vamos a poder vivir 100 años, 200 años. La pregunta es, ¿vivir 200 años para hacer qué? ¿Para hacer averías? ¿Para discutir? ¿Para matar a otros? ¿Para qué? No tiene sentido esa vida. Entonces, por eso es que en mi materia FENO 2, junto con los avances tecnológicos, tenemos que discutir el sentido de la vida. ¿Para qué es la vida? Ya es urgente la filosofía. No es suficiente con la tecnología. Tenemos que saber para qué queremos vivir, qué sentido tiene la vida. ¿Podemos vivir 300 años? Sí, a lo mejor. Van a ver un libro donde dice que es posible que vivamos mucho tiempo más. Se están descubriendo factores genéticos que harían que la persona, todos los seres humanos, vivamos más tiempo. ¿Para qué? 100 años, 200 años, listo. Tipo que vive 300 años. ¿Para qué? ¿Para hacer qué? ¿Para ir a dónde? Porque este mundo tal como está no es un mundo para demasiada gente, y además estamos liquidando el planeta. Ustedes saben que el planeta ya no da más porque estamos produciendo basura, desorden, violencia. Entonces, chicos, el mundo tal como está no está bien. Entonces ustedes me pueden decir, licenciado, usted está dando una materia totalmente ideal. ¿Usted cree que los seres humanos vamos a evolucionar bien, que vamos a ser buenos? Sí, ¿saben qué? Sí. Sí, yo creo que el ser humano va a evolucionar también, y no solamente la tecnología, sino el ser humano como ser humano, va a evolucionar.
tenemos que evolucionar. O desaparecemos, esa es la otra. Ahora, si vamos a ser tan malos que vamos a desaparecer, mejor desaparecemos. Pero si no desaparecemos, la otra cuestión es evolucionar hasta crear una nueva humanidad capaz de crear nuevos valores para mejorar. Pero acuérdense de esto que les digo. El futuro de la humanidad está fuera de la Tierra. Está fuera de la Tierra. La próxima humanidad va a vivir en otros planetas, no en este. Por supuesto que esta es una cuestión que hago yo por lecturas que he tenido y con las cuales estoy de acuerdo. La humanidad va a evolucionar, pero no solamente acá en la Tierra, tiene que ir a otros lugares. Nosotros mismos estamos alterando la Tierra. Estamos alterando hasta la fisiología del planeta, digamos. Entonces vamos a tener que tarde o temprano salir. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo con la tecnología, con la ciencia, con todo, para salir del planeta y vivir una vida cada vez mejor en lo posible. ¿Qué deberíamos hacer los psicólogos? Hacer que la gente trate de angustiarse cada vez menos, de trabajar cada vez más, de ser cada vez más creativa y de darle un sentido a su vida. Cuando la persona tiene alguna duda sobre el sentido de su vida, es cuando se convierte en suicida o en criminal. Chao. ¿No es cierto? O termina siendo psicótico. La psicosis, a menos que sean hereditarias, nosotros las tenemos que mejorar. ¿Sí? En algún momento la psicología y la psiquiatría se tienen que unir cada vez más. Yo he sido antipsiquiatra durante mucho tiempo, ahora ya me llevo mejor con los psiquiatras, pero pienso que la psiquiatría no debería ser un disfraz para matar personas, como lo fue, ¿no es cierto? La psiquiatría era un disfraz de una sociedad organizada de manera muy jerárquica, donde los niños, los psicópatas y los esquizofrénicos tenían que ser controlados. Entonces, por las buenas o por las malas. Ahora, ¿qué pasa si el mismo psiquiatra es psicópata? ¿Cómo sabemos quién es psicópata y quién no? ¿Pueden haber psiquiatras psicópatas? Claro que puede haber. Médicos psicópatas, profesores psicópatas, papás psicópatas, mamás psicópatas. ¿Puede haber? Claro que puede haber. ¿Cómo los detectamos? ¿Con qué valores? ¿Con qué radares? Eso ya es parte de la psicología clínica, pero para mí la psicología clínica, si no está unida a la psicología social, no sirve para nada. La psicología clínica que busca el sujeto individual no sirve para nada. La psicología social sí es muy importante, que no la estamos desarrollando todavía. Pero la psicología social es importantísima. Es importante hacer un proceso para que toda una comunidad funcione bien, no para que una u otra persona de esa comunidad funcione bien. Toda una comunidad tiene que funcionar bien. Entonces la psicología social, acuérdense de lo que yo les digo, la psicología social va a ser cada vez más importante. La psicología clínica va a ser cada vez menos importante, porque si arreglamos una comunidad, arreglamos a todas las personas que están dentro de la comunidad, no uno por uno. Dice que es el uno por uno. Ya basta de pavadas. Tenemos que arreglar las comunidades. Una comunidad sana hace que todos los integrantes de la comunidad sean sanos. Es así, punto. Bien, chicos, hasta aquí la clase de hoy. En la próxima clase vamos a hacer un cachito con Alvin Toffler y les voy a dar noticia de los próximos libros que van a ver, donde hay cosas muy interesantes que tienen que ver justamente con estos procesos de cambio. Vamos a ver por lo menos unos 4 o 5 libros con procesos de cambio. Y después vamos a ver libros un poco más filosóficos, digamos, más meditativos, más científicos en otro orden. ¿Listo? Chao, chicos. Chao, chao. Nos vemos. Adiós, Licen. Hasta luego, Que te vaya bien. licenciado. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.